Porque no había pijama. No había pijama. ¿Y eso dónde lo sacaste? ¿Qué tiene? Me cargó un pijama a ver si había la ropa ya. Digo, cómprese uno, compra. Pero bueno, ya que estaba ahí, le avisé a Janet y había pijamas que mi suegra, le digo, ya que estoy en la iglesia, me dice, sí, dale, fíjate, sí que hay. Pero no sé dónde. Bueno. Se cortó en la mejor parte. Tenía todo el ímpetu ahí, parecía que estaba en la, cruzando el puente Pueyrredón para allá a la cancha. Ramacanda, Rabasaya. Vine corriendo estuve haciendo cosas, tuve que ir a la iglesia, porque soy secretario del IBE de mi iglesia también, aparte de todo lo demás. Y ahora empiezo la materia en mi iglesia, en el seminario de mi iglesia. Y los miércoles voy para los que no pueden hacer depósito, ¿viste? Electrónico. Claro. Entonces voy los miércoles. Y de paso aproveché y grabé el video de ustedes ahí en la iglesia y grabé el video para el Instituto de Bernal, que tengo clase el lunes. Así que, bueno, pero se me hizo medio largo. En medio de eso, una hermana de la congregación que me pidió que hable con un amigo que tiene, que es futuro novio, no sé, como la historia, que está preso. Así que me comunicó con el penal, lo estuve ministrando al flaco. Después de eso tuve que ir al banco a depositar el diezmo del IBE. Después de ahí me fui al otro banco mío a pagar unos servicios que tenía pendientes. De ahí fuimos al colegio de mi esposa, que está terminando el secundario, y a buscar unos apuntes. Y de ahí vinimos para casa, pero hicimos un periplo, todo caminando. Llegué sin aire cuando les mandé. Después cuando mandé el mensaje a ustedes lo escuché a ver si tenía aire. Pues estaba así. Se notaba. Sí, estaba muerto. Y estaba a mitad de camino, más o menos ahí. Así que entré a casa 7:10. Hasta que me desinfecté y todo, 7:20. Tenía 40 WhatsApp que tenía que responder. A la mitad le dije, mira, voy a dar clase, después hablamos. Y entré, creo que 29 me conecté. Así que nada. Creo que el video de esta semana le pasó lo mismo que el anterior, porque yo no encontré el video de mormones y, ¿cómo es? Y ciencia cristiana. Esta vez no, seguro que no, porque me apareció el anuncio en mi celular. Puede ser que en el mío. Bueno. Ahora me fijo. Yo por lo menos ya no encontré. Pero bueno, igual se puede hacer con la carpeta. Sí, pero me llama. A ver, me fijo. A ver, ¿qué onda? Iniciar sesión. Acá me aparecen los dos videos en principio. Acá me pareciera que está todo bien. La reproducción del chat no está disponible en... el chat. No, está bien. No, ya hay 3 que lo vieron. Bueno, entonces no lo encontré yo, después lo voy a buscar a nuevo. Sí. Hay 3 que lo vieron a cada video. Bien. Yo lo vi, profe, vi los dos.
Sí, sí. Bueno, sí, me parecía porque lo hice con mucho cuidado de que no me patinara eso. Bueno, decía, retomando un poquito lo que terminamos en la otra tanda, que la persona, porque repite una oración, no se transforma en creyente. La persona necesita, número uno, reconocer que es pecador. O sea, para hacerse cristiano, tiene que reconocer que es pecador. Después de que reconoce, tiene que sentir, tiene que experimentar la necesidad del perdón de Dios. Más allá de todo, más allá de la personalidad del tipo, de la personalidad del evangelista, más allá de todo, tiene que experimentar su necesidad del perdón de Dios. Y entonces, se arrepiente sinceramente y reconoce su necesidad de Dios y lo invita a vivir a su vida. Esa persona nació de nuevo. Pero nosotros estamos muchos de nosotros creído que se hizo oración de fe. Listo, uno más para el reino. No, amigo, no. Y después nos encontramos con sorpresa. Y, mirá vos, el hermano este. No, es que nunca fue hermano. Nunca fue hermano. O sea, simpatizaba con el Evangelio, no le explicamos bien la historia. Y esto es muy de estos tiempos. Muy de estos tiempos. Yo les cuento, para redondear y cerrar esto. En una oportunidad, yo fui a buscar a mi mamá a un grupo de celular, ¿no? Y la líder de ese grupo, que me quiere mucho y yo la quiero mucho, hace 1000 años nos conocemos, una mujer de Dios preciosa. Bueno, creo que había un pariente o un amigo, no me acuerdo bien, había una persona que había caído en la casa. Había caído en la casa de la célula y la tipa la sentó, la plantó en la célula. Y justo caigo yo a buscar a mi mamá y me sentó en la célula también, y que yo le hiciera, no, ella no, la hermana de ella, que yo le hiciera la confesión de fe, que haga la profesión de fe, que haga la oración, que haga la oración. Mi mamá está cerca y se ríe, se ve que se debe estar acordando. Me volví loco, le digo, pará un cachito, ¿viste? Yo le estaba presentando el Evangelio. ¿De qué Pero ¿cuál era el concepto de ella? El concepto mágico, que si hace la oración ya está. Entonces hay mucha gente que induce a las personas a que hagan una oración. ¿De qué sirve la oración si no hubo nada? No pasó nada. No es que la oración, este es el concepto mágico. Que creemos que porque repetí conmigo, Señor Jesús, te pido perdón, ven a mi vida, toma, es una locura, es una locura. Es más, cuando digo esto, muchas veces que digo esto y lo enseño, hay gente que se me queda mirando y me dice, ¿pero qué? ¿Está mal? No me pasó una vez, me pasó 20 veces. ¿Sí? Y tenemos muchas otras cosas en cuanto al pensamiento mágico. Te digo la última. Estamos un domingo, termina la reunión y el pastor va a hacer unción con aceite. Le pide a un mujer que le traiga el aceite, yo lo voy a asistir en la oración y el pastor empieza a orar antes de que llegue el aceite. Ora por una hermana, le impone las manos, le hace la oración, pasa al siguiente hermano que estaba adelante en el altar, llega el aceite, yo tomo el aceite, él toca del aceite, le pone, unge al hermano, no me acuerdo qué era, ora por la... Y la hermana, la que estaba primero en la fila y que no le puso el aceite. ¡Mamadera! Me agarraba del saco, me tiraba del saco, me decía, no me puso aceite. Pero estaba como loca. Pasamos al otro y me seguía tirando del saco. Que me ponga el aceite. No, una cosa de loco. Está bien, profe. Bueno, era una señora grande. Que mi plata no vale, decía. ¡Claro! Profe, una consulta. Yo puse una consulta. Todas estas cosas son el concepto mágico que está incorporado dentro de la iglesia. En muchos. Y a veces hay alguna cosita en nosotros que está ahí en el diome
y pasa desapercibido, ¿no? Y tenemos que revisar siempre, ¿no? De dónde provienen las cosas que hacemos, cuál es el fundamento. Por ejemplo, yo hace muchísimo tiempo que no lo veo, pero estoy seguro que en algunos lugares se debe seguir practicando, de que se lleva a la iglesia prendas de las personas enfermas para que se ore. Yo hace muchísimo que no lo veo, pero estoy seguro que en algunos lugares se debe seguir haciendo. Vos decís, ¿está mal? No. ¿Es antibíblico? No, es un contacto de fe. Siempre y cuando la persona no piense que cuando se lleva la prenda, esa prenda es imbuida de un poder de lo alto y que cuando la persona se la pone, se transforma en no sé qué, en Wonder Woman. Eso sí sería concepto mágico. Ahora, cuando es un contacto de fe, es lo mismo que cuando vos orás por alguien y le imponés la mano. O sea, es un contacto de fe. O sea, no es que es un cable y que hay una corriente eléctrica que atraviesa, ¿no? Que a través de la conexión, ¿no? Es un contacto de fe. Es bueno en Dios obrando y bárbaro. Ahora, ¿de dónde salió el tema de llevar la ropa a la iglesia para que te ore? Y uno dice, no, está en la Biblia. Pablo lo hacía. No. O Pablo Pedro, pero creo que era Pablo. No, se llevaban la ropa de Pablo, se llevaban. Y ponían la ropa de Pablo sobre los enfermos y se sanaban. No que la ropa de los enfermos se la llevaban y... Bueno, nada. Tenemos muchas prácticas que ni sabemos de dónde salieron y las hacemos porque... ¿Escucharon alguna vez la de... Seguramente alguno lo habrá escuchado, de que el marido está la mujer cocinando y prepara un jamón al horno y le hace una serie de cortes, ¿no? Entonces el marido la estaba observando a la mujer que estaba preparando el jamón para meterlo en el horno y le pregunta, ¿por qué cortás así el jamón? Entonces la mujer le responde, porque se corta así para hacerlo al horno. No, está bien, pero ¿por qué? Porque es la forma de cortarlo. Está bien, ya, pero ¿por qué es la forma? ¿Por qué se corta? ¿Cuál es el propósito de cortarlo así? Me dice, yo no sé, mi mamá siempre lo hizo así. Ah, ok. Entonces vamos a preguntarle a tu vieja. Entonces van y le preguntan a la madre. Dice, suegra, le hago una pregunta. ¿Por qué cuando preparan el jamón ustedes ya se lo cortan así, así, así? Dice, bueno, lo cortamos así porque es la forma para preparar el jamón, para hacerlo en el horno. No, sí, está bien, pero ¿por qué? ¿Cuál es el motivo, el propósito? Porque es la forma. O sea, para hacerlo al horno vos tenés que cortarlo de esta manera. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué se hace así? Y mi mamá siempre lo hizo así. Bueno, vamos a preguntarle a la abuela entonces. Y entonces van a ver a la vieja. Y la viejita estaba ahí mirando la novela de los turcos y le preguntan, abuela, una pregunta. ¿Por qué para hacer el jamón al horno se corta de esta y esta y esta manera? Y la abuela los mira y le dice, no sé, porque yo lo corto así porque a mí en el horno no me entra. ¿No? Es mortal, pero es así, o sea, tantas cosas se hacen que no tenés ni idea. Y se hacen porque siempre se hizo así. ¿No? Yo una vuelta estábamos encargados con mi esposa en una iglesia y estábamos esperando que viniera de la iglesia central el pan y el vino para servir la cena del Señor y no vino, no llegó. ¿Y qué íbamos a hacer? Teníamos toda la gente y entonces dije, bueno, vamos a compramos una galletita spray y compramos una cepita y listo. O si no, digo, no, en la iglesia estaba en Rafael Castillo. En la esquina vendían tortillas santiagueñas y yo me vi, viste, tipo Jesús partiendo la tortilla, ¿me entendés? Dije, uy, ya me veía, dije, no, vamos con la tortilla. ¿Cuándo le dije a una hermana? ¿Cuándo le dije a una hermana de comprar tortilla para Santa Cena? Si tiene piedra ahí, me apedreaba en el altar. En el altar me apedreaba.
¿cómo? ¿Pero cómo vamos a hacer la Santa Cena con una tortilla que venden en la esquina? Digo, ¿pero cuál es el problema? Y bueno, yo la verdad que nunca tuve la mecha muy larga y me enojé enseguidita, ¿no? Le dije, ¿cuál es el problema? ¿Que le hace un negro con la mano sucia en la esquina? ¿Cuál es el problema? ¿No? Bueno, nada. Al final ni me acuerdo cómo terminó la película, me bloqueó la memoria. Pero creo que lo hicimos con spray y con cepita. Cepita de, no sé, naranja, ¿qué era? Nada, estábamos llenos de... Somos un maxi kiosco, estábamos llenos de gilada. Bueno, sigamos con lo nuestro. Dejamos la anécdota del viejo Vizcacha y vamos a ver qué nos sigue diciendo la materia. Bueno, la primera pregunta, la segunda está respondida. La tercera dice, ¿qué opinión tiene sobre el hombre la ciencia cristiana? Bueno, algo lo dijimos. El hombre no peca, el hombre no se enferma. Son ilusiones que pueden negarse a través de la ciencia cristiana. O sea, es un estado mental, una ilusión que a través de la ciencia cristiana se puede negar y se afirma la sanidad, la santidad y todo lo demás. Nuestro espíritu es bueno porque es parte de Dios. ¿Se acuerdan que dijimos que era panteísta? Es decir, Dios está presente también en nosotros. ¿Se da cuenta? O sea, nosotros somos parte de Dios y Dios es parte de nosotros. Por lo tanto, no podemos ser malos. Divino. La pregunta 4 dice, ¿quién influyó tanto en la ciencia cristiana como en el movimiento de la confesión positiva? Bueno, este muchacho Phineas Kimby. Uno podría decir, podríamos pensar, tanto en Kimby como en los otros que menciona la carpeta, en Savage, ¿cómo se llamaba el otro? Que se me fue el nombre. Y Kenyon. No tanto Savage como Kenyon. Ellos predicaban y la gente se sanaba. Y acá volvemos al tema de la experiencia, ¿no? Es decir, tenían problemas doctrinales, pero Dios sanaba. Entonces, ¿eso quiere decir que Dios estaba avalando? Claramente no. Acá tuvimos un pastor muy, muy famoso en Buenos Aires, más que nada en Capital Federal, y no sé los anexos que habrá tenido, que llegó a tener anexos hasta en Estados Unidos. Hoy está caído en desgracia. Pero el hombre, en un momento de su vida, en un momento de apogeo ministerial, el hombre estaba en una relación de adulterio y Dios seguía haciendo milagros cuando él oraba. ¿Y eso qué quería decir? ¿Que Dios lo respaldaba? Obviamente que no. Hay algo que tenemos que entender. Yo no sé si lo mencioné en el video. Me suena como que lo mencioné en el video. Hay algo que tenemos que entender claramente. Cuando Dios hace un milagro, los milagros no vienen porque Dios es bueno. Los milagros no vienen porque Dios nos ama. No son los fundamentos de los milagros. Los milagros vienen porque Dios tiene un propósito. ¿Ok? Cuando hay un milagro, el milagro tiene que ver con un propósito determinado de Dios. Porque si no, ¿cuántas personas que Dios no tenemos ninguna duda que la ama y no se sanan y que están enfermas y se mueren? ¿Sí o no? Entonces, el milagro no tiene que ver ni con la bondad de Dios ni con el amor de Dios. Tiene que ver con los propósitos de Dios, ¿sí? Con la omnisciencia de Dios. Entonces, conforme a los planes que Dios tiene, es que los milagros ocurren. Entonces, cuando para una persona determinada, en el plan de Dios está que reciba un milagro para que lo que sea que Dios sabe, va a ocurrir. Va a ocurrir adentro de un templo Umbanda. Va a ocurrir donde tenga que ocurrir. ¿Sí? Va a ocurrir. Porque el milagro viene porque el plan de Dios es ese y punto. Y nada más. Entonces, esta gente que tenía problemas doctrinales, ahora, no podemos saber, podemos intuir, presumir, pero no podemos saber cuál era el móvil de estas personas, ¿no? Si realmente eran personas que eran movidas por el amor de Dios, ahí te escucho, Luis. Si eran personas movidas por el amor de Dios, o eran personas que le encontraron la vuelta al negocio de la fe
yo siempre digo que los que se equivocan en la doctrina y en las prácticas litúrgicas y eclesiásticas se dividen en dos grandes grupos, los que se equivocan, ¿no? Está el grupo de los ignorantes, que tienen buena intención, pero son ignorantes, y está el grupo de los atorrantes, ¿no? Al ignorante hay que ayudarlo, apoyarlo, acompañarlo, y al atorrante hay que apedrearlo en caso de que la ley no esté cerca y no intervenga. Luisito, ¿qué querías decir? No, yo lo que le quería comentar es que hubo un tiempo en la iglesia en general donde, bueno, a veces escucho a algún que otro pastor decir que una iglesia donde no ocurren milagros es una iglesia donde no tiene poder, como que, y sobre todo en nuestra área pentecostal, ¿no? Como que tiene que haber milagros, como que todo bien, es buenísimo, pero tiene que haber poder. Eso por otro lado, ¿cuánto hay de cierto y cuánto no? Y lo que yo le quería preguntar por otro lado era si el diablo puede hacer milagros, si puede sanar gente, el diablo, o todo es obra y pasa por el poder de Dios. Buenísimo, buenísimo. Lo primero, ¿es necesario, es imprescindible de que en una iglesia cristiana haya milagros? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Yo no puedo concebir una iglesia cristiana sin milagros. Algo no funciona. No puede no estar relacionado con la santidad, puede no estar relacionado con la devoción, no sé con qué. Muy probablemente esté relacionado con la doctrina, muy probablemente esté relacionado con las costumbres. Es decir, hoy, por ejemplo, nosotros tenemos un enemigo muy fuerte, un enemigo muy fuerte metido en la mayoría de nuestras iglesias. Está en mi iglesia y está en la de ustedes, que es el tema de que tenemos unos cultos hermosos. Tenemos unos cultos hermosos, tenemos un tiempo de adoración, de alabanza como cuerpo que realmente nos transporta al tercer cielo. Cantamos unas canciones preciosas, Dios nos ha dado autores con una inspiración maravillosa, y después una palabra, cuando tenemos hombres de Dios, como ustedes tienen como pastor, recibimos una palabra bien trazada, que nos llena el alma, que nos catapulta para adelante, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vamos el domingo de la iglesia pensando que está todo bien. Porque todo eso, esas canciones que cantamos, esas letras, no, yo siempre digo, pongo el ejemplo de esa canción que dice de Marcos Witt, temprano yo te buscaré, y nunca te levantaste antes de las 11. Pero vos la cantás y te sentís bien. ¿Me entendés? Te sentís bien. Yo soy la niña de tus ojos. Y vos te llenás con todo eso y crees que está todo bien en tu relación con Dios. Y por ahí está todo mal. ¿Viste que ahora con el coronavirus no te dejan tomar ibuprofeno? ¿Escucharon eso? Que no hay que tomar ibuprofeno. ¿Por qué no hay que tomar ibuprofeno? Porque tal vez, si tomás ibuprofeno, el ibuprofeno enmascara a los síntomas del coronavirus, y tenés el coronavirus y pasa disimulado y explota, ¿no? Y salís con fritas. Este es el problema de la religión. Tenemos unos cultos bárbaros, y está todo bárbaro. ¿Viste? Tenemos estos grupos, Blapping, estudios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora, la verdad de la milanesa es cómo estás el lunes, cómo estás el martes, cómo estás el miércoles, cómo estás el jueves, cómo estás el viernes. ¿Sí? No el domingo. No el domingo. Entonces, esta es una clave. Esta es una clave. Entonces, la religión, toda la liturgia hermosa que tenemos, que gloria a Dios y gracias a Dios por todo eso, pero el problema es que hace el efecto del ibuprofeno. Puede enmascarar una vida sin una relación verdadera, íntima con Dios, que te termina conduciendo a la perdición.
Porque lamentablemente, cuando Cristo venga por su iglesia, hay un montón que están adentro de los edificios que no van a subir. Y tienen que ver con esto. Tiene que ver con esto. Entonces, ojo con eso, ¿no? Tenemos que revisar todo el tiempo qué es lo que nos está moviendo. Y fundamentalmente, ¿cómo estoy el lunes, el martes, el miércoles, el jueves? No el domingo. El domingo tomo todo en el cielo. Pero ¿cómo estás el martes? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste el domingo? ¿Llegás, viste, arrastrándote así? ¿O llegás, ya cuando entraste, ya está, venís con prendido fuego? No, esto es una cosa. Y lo otro que había planteado Luisito, en cuanto al poder, definitivamente tiene que estar el poder de Dios. No solamente las luces, pintar todo de negro para que parezca no sé qué, y las luces de colores, y la pantalla de LED. Gracias a Dios por todo eso, pero que eso no sea todo. ¿Sí? Si no hay poder de Dios, muchachos, si no vemos manifestaciones del poder de Dios, lo que tenemos que buscar es eso. De una. Porque el modelo evangelizador de Dios es: el poder llama la atención, la palabra convence. El poder de Dios llama la atención, el poder de Dios atrae, la palabra de Dios convence. Nadie se convierte por milagros. Si no, mirá a los israelitas. Todos los días caía maná del cielo y eran más duros que el empedrado de la avenida Warner. ¿Sí? Entonces, el milagro no convierte a nadie. El milagro no tiene el propósito de convertir. El milagro tiene el propósito de concentrar la atención. Y cuando tengo la atención, te doy la palabra. Y la palabra es la que transforma. La palabra es la que tiene el poder para transformar. ¿Ok? Entonces, no puede estar ausente de ninguna manera. Y no hay nada que justifique y nada que explique la ausencia del poder de Dios en una iglesia cristiana. Punto. Aparte. Listo. Eso categórico. Y lo otro que me dijiste... Que el diablo puede sanar y hacer milagros. Bien, eso. Esto que voy a decir es de parte de Gerardo, no hablo de doctrina. Ahora voy a hablar lo que yo creo, lo que yo pienso. No estoy hablando de la doctrina, hablo de lo que yo considero que es así. Yo creo que Dios es bueno, vale, lo dice la Biblia esto, ¿no? Dios es bueno y por lo tanto no puede hacer nada que sea malo. Dios no puede, tampoco querría hacer algo malo, pero Dios no puede hacer nada malo. Y el diablo es inherentemente malo y no puede hacer nada bueno. En medio nuestro, sobre todo en medio de los pentecostales, ha circulado, lo escuché millones de veces, que el diablo podía hacer milagros, milagros de sanidad, milagros mentirosos, y que la Biblia habla de eso. Bueno, número uno, la Biblia no habla de eso. En ningún lugar dice que el diablo haga milagros. Solamente en Apocalipsis, durante la semana 70 de la profecía de Daniel, es decir, el periodo de la tribulación. En el periodo de la tribulación, Dios le concede a Satanás, al anticristo y al falso profeta un poder mentiroso. En la tribulación, no hoy. Es el único lugar de la Biblia donde habla de que de parte de las tinieblas haya milagros. ¿Ok? O sea, hasta que ese tiempo no llegue, esto no va a ocurrir. Y alguno puede decir, no, pero yo fui a un templo Umbanda y Dios me sanó de un cáncer. Vamos a poner, por ejemplo. ¿Cuál es la explicación? La explicación que yo encuentro, la sencilla explicación que yo encuentro, es que esa enfermedad fue producida por un ente de las tinieblas. O sea, esa enfermedad tiene un origen espiritual. Nosotros sabemos que las enfermedades tienen distintos orígenes. Uno de los orígenes de las enfermedades es biológico. ¿Sí? Una célula que empezó a funcionar mal, un tejido que empezó a funcionar mal, lo que sea. O un accidente que produjo roturas, lo que sea. Pero hay también un origen de enfermedades que es espiritual. Entonces, cuando el origen es espiritual,
y obviamente no va a ser Dios el que lo mande, porque tampoco Dios manda cosas malas. Esta es la otra cara de la misma moneda, ¿no? Dios te manda una enfermedad, no, amigo. ¿Viste? Dice, bueno, tengo cáncer, me dijo el médico, pero bueno, si es la voluntad de Dios que yo tenga cáncer, yo lo acepto. No, amigo, ¿cómo va a ser la voluntad de Dios que vos tengas cáncer? ¿Cómo va a ser la voluntad de Dios? Y bueno, pero si Dios lo permitió, pero eso es otra cosa. No es que Dios está en la minucia de cada vida humana, ¿sí? O sea, te enfermaste. Pero ¿cómo vas a decir que Dios te mandó un cáncer con un propósito de X? No, de ninguna manera, de ninguna forma. Yo creo que eso es absolutamente imposible. Entonces, Dios no puede hacer nada malo, y yo creo que Dios no puede hacer nada bueno. Ahora, cuando hay una prueba de una aparente sanidad que hubo en un templo umbanda, quimbanda, magia roja, negra, blanca, candomblé, vudú, santería, lo que sea, tiene que provenir de algo que se originó en las tinieblas. Una enfermedad que te trajo el demonio Carlitos, que el demonio Carlitos es un sargento del ejército de Satanás, entonces hay un propósito superior con este, entonces te dice, mirá, viene el general y te dice, Carlito, déjamelo a mí. Entonces el general le saca eso que Carlito, el sargento Carlito le puso, y el general Jorgito se lo sacó, ¡wow! Y ahí lo encadenó. No sé si se entendió, si fue lo suficientemente claro. Esto es lo que yo creo, esta es mi forma de ver esto. Por lo tanto, considero que el diablo no hace ni siquiera milagros mentirosos, solamente en estos casos que pueda provenir una enfermedad o lo que sea, puede ser una enfermedad, la ruptura de un matrimonio, la caída en la ruina, que sea provocada de alguna manera por demonios operando, y que para pasar a otro nivel en la caída espiritual, la fuerza de las tinieblas que están organizadas, te saquen ese yugo para el día de mañana colocarte uno más pesado. Nada más. Esa es la única excepción. En definitiva, el diablo no hace milagros, el diablo no hace nada bueno porque es malo, y Dios no hace nada malo porque es bueno. No sé si está bien, Luis, si alcanza con eso. Bueno. Bien. Bueno, vimos la pregunta 4, vimos la pregunta 5. La pregunta 6, algo ya hablamos. ¿Cuáles son las tendencias que han desviado a mucho la sana doctrina bíblica? En primer lugar, dar las revelaciones recibidas, tanta autoridad como la Biblia, y poner un desmedido énfasis sobre ciertos textos bíblicos sin tener en cuenta el contexto, tanto inmediato como remoto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto? Esto claramente estamos hablando de hermenéutica, ¿no? Como hablaba alguno de ustedes, mencionó la hermenéutica en algún momento. Un principio hermenéutico sencillo es que cuando yo leo un texto, cuando me estoy leyendo de corrido, estoy leyendo de corrido. Cuando me detengo a analizar alguna porción de la escritura, lo primero que tengo que hacer en ese análisis es determinar dónde empieza y dónde termina esa unidad de pensamiento, que se llama perícopa. ¿Sí? Ese párrafo, dónde empieza y dónde termina. Tenemos un problema que el 95% de nuestras Biblias, el editor de la Biblia ya hizo esa división en párrafos. Y eso para mí es lamentable. Si bien en muchos casos le pega, en algunos casos está cortado por cualquier lado, aún los capítulos, que los capítulos no los hace el editor de la Biblia, pero el que separó en su momento, en la Edad Media, a la Biblia en capítulos, ha hecho cortes que no corresponden, ¿no? Sobre todo cuando vos lees una carta. Cuando leemos una carta, y esto es un consejo, ¿no? Cuando lees una carta de Pablo, de Pedro, del que sea, la tenés que leer de corrido. Yo, por ejemplo, hace poquito terminé de dar Romanos. Digo, no perdamos de vista que esto es una carta. O sea, no podés leer capítulo 1. El capítulo 6 habla de esto. No, flaco, es una carta. Hay una unidad. Claro, los subtítulos, los títulos que pusieron los filólogos a las divisiones entre capítulos
a veces Sí, y a nos veces son tiende a defensores. separar las unidades. Yo estoy dando evangelios sinópticos ahora, y por ejemplo en el capítulo, no me acuerdo si es 24 o 25 de Mateo, donde está el discurso escatológico, y cuando habla de las ovejas y los cabritos, hace poquitito vi una Biblia que el título de ese pasaje es el juicio final. Es decir, que lo que el editor de esa Biblia está dando a entender que la separación de oveja y cabrito es, estos son los santos, los que van al cielo, y estos son los que van al infierno. Cualquiera. Ese pasaje es el juicio de las naciones. De ahí las ovejas entran al milenio y los cabritos van al Hades. El infierno sigue sin estrenar. Por ejemplo. Entonces, bueno, un montón de cosas. Así que esto es muy importante a la hora del estudio personal. Y buenísimo porque en el caso de ustedes están dentro de un plan de estudio que en general tiene buenos profesores, no tanto en religiones comparadas, pero tiene buenos profesores en general el instituto. Entonces, ustedes tienen una buena guía, pero calculen cuántos hermanos nunca tuvieron estudio bíblico más que algún discipulado de la iglesia. Entonces, ¿cómo se manejan ellos? Se pusieron a pensar, si ustedes, que se están preparando, que muchos ya llevan años de preparación, que tienen cierta base, a la medida que van estudiando van descubriendo, uy, mirá, vos esto era así, yo pensé que era así. Imagínate el que no hace nada, el que no hace este nivel de estudio. Yo soy de los que cree, muchos se sienten un poquito incómodos con lo que digo, pero a mí generalmente, ya a esta altura del campeonato no me molesta incomodar a nadie. Sacándolo a mi pastor y a mi mamá más o menos tampoco. No, a mi pastor nada más. Al pastor nada más. Después lo demás, incomodar a los demás, no me preocupa mucho. Profe, profe, Sí, a mí es como usted decía recién, yo hace poquito que me congrego acá en la iglesia Villa Libertad y yo venía de una iglesia que no teníamos discipulado, estuve 7 años, ¿no? No es en el fin de criticar, ¿no?, a la iglesia, pero a mí me llevó a pasar a otra iglesia con mi familia porque había cosas como que no me terminaban de cerrar, de decir que por declarar por la palabra íbamos a ser sanos, lo que vamos a ver o ahora. porque Lo que vamos a ver sí, ahora. y porque la palabra de Dios lo decía, teníamos que declarar y que Dios lo iba a hacer igual, y que si no ocurrían milagros eran por un montón de cosas, o si que ocurrían muchos milagros eran por tal cosa, y eso es lo que me llevó a mí a decir, no, hay algo como que me empecé a hacer preguntas y aparte al no tener un estudio, no sabía por dónde arrancar. Claro. Y bueno, la verdad que esto es como yo le dije, que a mí me está abriendo mucho la mente. Y quizás la ficha cuando la contesto cualquier cosa, pero la verdad es que estoy contenta porque voy aprendiendo, así que... Es que las fichas, ustedes las completan antes de la explicación. Y el propósito mío, en muchas preguntas, es qué es lo que ustedes tienen adentro. No busco la respuesta perfecta. Nunca en las fichas yo procuro una respuesta perfecta. Algunos se matan investigando, buscando. Buenísimo el espíritu. Pero está lejos del propósito. Porque el propósito es que yo quiero saber lo que vos pensás. Lo que a vos ¿qué te dispara esa pregunta? Y yo desde ahí construyo. ¿Me entendés? En muchos casos, en otras son lecturas. Tenés que leer y copiar y nada más. Pero les voy a dar algo. No sé, creo que se va a cortar igual que el otro en la mejor parte, pero no importa. Igual lo vamos a hacer. Busquen rápidamente, si tienen su Biblia a mano, y si no, no la busquen. Isaías 53. 53:5. Con respecto a lo que decía Yani de esto de declarar y qué sé yo. Muchas veces esto de declarar y de proclamar y bla, 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 tiene que ver con cosas materiales, pero también, no solamente tiene que ver con la prosperidad. La prosperidad, esta exagerada, está de la mano con la sanidad. Con esto de declarar, te declaro, estás sano en el nombre de Jesús, papá, 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 papá. Y queda menos de un minuto, así que seguro que no lo vamos a ver. Voy a armar otra reunión. Para el que quiera. La próxima reunión es voluntaria, así que si tiene que ir a cocinar,
no hay problema. Profe, la prueba la manda ahora, perdón. No, les dije que después la tengo que hacer toda de nuevo la prueba. Así que... Bueno. Y tienen Pero todo hoy, el día de digamos, la mañana. manda vía... Hasta bien, Tienen todo el día de mañana, hasta las 12 de la noche, para entregármela. Bueno, busquen Isaías 53 y les digo esto como prólogo para, ahora lo vemos a continuación. Pero, porque la palabra de Dios dice que Él se llevó mi enfermedad, entonces la enfermedad que yo tengo no es mía, por lo tanto yo me declaro sano en el nombre de Jesús. Listo, corta, ¿no? Y declaraba